El enemigo invisible que cae del cielo. La lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Imagina que en lugar de agua pura, del cielo cayera un líquido ácido. Eso es, en esencia, la lluvia ácida, un fenómeno que ocurre cuando la lluvia, la nieve o el granizo se mezclan con gases contaminantes de la atmósfera, volviéndose ácidos y dañinos para el medio ambiente. La lluvia ácida es una precipitación que contiene ácidos dañinos. Se forma cuando la humedad del aire se combina con contaminantes como el dióxido de azufre, el trióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Estos contaminantes provienen de actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles en fábricas, calefacciones, centrales eléctricas y vehículos. ¿Cómo se forma la lluvia ácida? Al llegar a la atmósfera, estos gases se mezclan con el vapor de agua y el oxígeno, reaccionando y formando ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estos ácidos se disuelven en las gotas de agua de las nubes, dando lugar a la lluvia ácida. Esta no cae de forma uniforme en todo el planeta. Las zonas más afectadas son aquellas con mayor concentración de emisiones contaminantes, como las regiones industrializadas de Europa, Norteamérica y Asia. Sin embargo, los efectos pueden sentirse a miles de kilómetros de distancia, ya que los vientos transportan los gases contaminantes por la atmósfera. La lluvia contiene naturalmente dióxido de carbono, lo que la hace ligeramente ácida con un pH de alrededor de 5,6. Sin embargo, la lluvia ácida tiene un pH más bajo, alrededor de 5, y puede llegar a ser tan ácida como 3. Esto se debe a la combinación de la humedad con los contaminantes mencionados anteriormente. Estos ácidos dañan el suelo, el agua y la vida silvestre. Los efectos y consecuencias de la lluvia ácida. Los efectos de la lluvia ácida son perjudiciales para el medio ambiente. Puede dañar los bosques, acidificar los cuerpos de agua, afectar la salud de los seres vivos y corroer estructuras artificiales. Los lagos y ríos pueden volverse demasiado ácidos para albergar vida acuática y los suelos empobrecidos pueden dificultar el crecimiento de plantas. Además, los monumentos y edificios históricos también sufren daños debido a la corrosión causada por esta lluvia. Reducir la lluvia ácida requiere medidas de limpieza ambiental. Esto implica reducir las emisiones de contaminantes, utilizar tecnologías más limpias y promover prácticas sostenibles. La concienciación y la adopción de políticas ambientales son esenciales para abordar este problema y proteger nuestro entorno natural. También puede tener varios efectos negativos en los seres humanos. La exposición a la lluvia ácida puede aumentar los problemas respiratorios, especialmente en personas con asma o enfermedades pulmonares crónicas. Las partículas ácidas pueden irritar las vías respiratorias y empeorar los síntomas. Puede acidificar los cuerpos de agua, lo que afecta la calidad del agua potable. Si bebemos agua contaminada con ácidos, podría tener consecuencias negativas para nuestra salud. Puede causar daño a la piel y los ojos. El contacto directo con esta lluvia puede causar irritación en la piel y los ojos. Además, si entra en contacto con la piel, puede reaccionar con sustancias químicas presentes en la epidermis y causar daño. Puede corroer infraestructuras. La lluvia ácida puede corroer edificios, puentes, monumentos y otras estructuras. Esto no solo afecta la apariencia de las ciudades, sino que también puede representar un peligro para la seguridad pública. El impacto en la agricultura puede afectar los cultivos al acidificar el suelo. Esto reduce la disponibilidad de nutrientes para las plantas y puede disminuir la producción de alimentos. Además de los efectos directos, la lluvia ácida también puede afectar la cadena alimentaria. Por ejemplo, los peces que viven en aguas acidificadas pueden acumular metales pesados, y al consumir esos peces, los seres humanos también podemos estar expuestos a estos contaminantes. En resumen, no solo tiene consecuencias ambientales, sino que también afecta nuestra salud y bienestar. Es importante tomar medidas para reducir las emisiones de contaminantes, proteger nuestro entorno natural y nuestra salud. La lluvia ácida es un fenómeno que puede tener efectos duraderos en el suelo y en el medio ambiente. Aunque la recuperación del suelo dañado puede variar según las condiciones específicas, el tiempo de recuperación puede ser de al menos 100 años para que el suelo se recupere de los daños causados por la lluvia ácida. Esto se debe a que los ácidos presentes pueden alterar la calidad del suelo, robar nutrientes esenciales y dificultar la absorción de agua por parte de las plantas. La velocidad de recuperación depende de varios factores, como la composición del suelo, la cantidad de lluvia a la que está expuesto y las prácticas de manejo del suelo. Algunos suelos pueden ser más resistentes y recuperarse más rápidamente, mientras que otros pueden requerir más tiempo. Para acelerar la recuperación del suelo dañado por la lluvia ácida, se pueden tomar medidas como agregar materia orgánica, como estiércol, para mejorar la estructura y la fertilidad del suelo. También ayuda el riego regular para lavar los ácidos y permitir que los nutrientes vuelvan al suelo.
Las prácticas sostenibles, como evitar la quema de combustibles fósiles y promover prácticas agrícolas y forestales sostenibles para reducir la emisión de contaminantes. En resumen, la recuperación del suelo afectado es un proceso lento y requiere esfuerzos continuos para restaurar su salud y fertilidad. La lucha contra la lluvia ácida es un desafío importante, pero no imposible. Con la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos, podemos avanzar hacia un futuro más verde, donde la lluvia caiga pura y limpia, protegiendo nuestro planeta para las generaciones futuras. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.